Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestro interés y por estar aquí presentes. Yo os voy a resumir muy brevemente lo que hacen las drogas en el cerebro, de una manera muy general, ¿eh? Yo no voy a entrar en detalles, porque ya luego María y Laura os hablarán de una droga en particular, que será el cannabis. Yo simplemente, de una manera muy general, os voy a explicar qué hacen las drogas en el cerebro y cómo todas ellas, ya veréis que cada una actúa de una manera muy diferente, pero ya veréis que todas ellas van a ser capaces de producir una grave enfermedad que se llama la adicción. Y ya comenzamos con un concepto básico que quiero que os llevéis a casa, y es el tema de que la adicción no es un vicio, ¿eh? Partimos de esta base e insistiremos mucho en este tema, ¿eh? La adicción es una enfermedad mental, y yo en mi presentación básicamente os voy a intentar convencer de eso, de que os deis cuenta de que no estamos hablando para nada de un vicio, estamos hablando de unas sustancias que van a ser capaces de generar una enfermedad que es la adicción. Bueno, ¿cuáles son las sustancias que van a poder causar esta enfermedad? Pues bueno, esto más o menos lo sabéis. Ya sabéis que hay sustancias tanto legales como ilegales, ¿eh? Hay sustancias legales como el alcohol y la nicotina y sustancias ilegales como los prototipos de sustancias, no están todas, pero los que más problemas causan: cannabinoides, opiáceos, psicoestimulantes y drogas de síntesis. Y antes de entrar en el tema os diré que la incidencia de consumo de estas sustancias, como bien sabréis, es muy elevada, ¿eh? Si nos vamos a las drogas legales, el consumo de alcohol es muy elevado. Lo conocéis todos lo sabéis, que es un consumo muy elevado desde edades bastante precoces, ¿eh? Y este consumo, ¿cómo va evolucionando? Este consumo se está manteniendo estable durante el último decenio, durante los últimos 10 años, con una gran diferencia con respecto a los años pasados. La gran diferencia hoy en día, si hablo de población como vosotros, población de instituto, de 14, 18 años, la principal diferencia hace 10 años ahora en cuanto al consumo de alcohol es que hoy en día, a pesar de que el consumo es el mismo, es que hoy en día la población joven, la tendencia al consumo con la finalidad de la embriaguez, de la borrachera, es mayor que anteriormente. Anteriormente es así, son datos estadísticos. Anteriormente se bebía lo mismo, pero hoy en día la gente bebe más con la finalidad de emborracharse. Esta es la principal diferencia en cuanto al alcohol, lo cual obviamente no es positivo. En cuanto a la nicotina, sí tenemos una diferencia bastante positiva si nos vamos 10 años antes con respecto a ahora. Y la diferencia es clara: el consumo de tabaco ha disminuido. Eso está claro. Si vosotros vais a un instituto hace 10 años, veríais que el consumo de tabaco era muy superior al que hay ahora. ¿Y esto por qué? Pues porque ha habido una serie de políticas, una serie de concienciación social acerca de lo que es la peligrosidad del consumo de tabaco, que ha incidido de una manera muy importante. Y siempre me gusta poner este ejemplo porque lo mismo que se ha trabajado de una manera eficaz para conseguir disminuir el consumo de tabaco, lo mismo deberíamos de haber trabajado todos para conseguir disminuir el consumo de otras drogas. El tabaco es el prototipo de donde hemos conseguido mucho. Si nos vamos ya a las ilegales, la que más se consume en ambientes de instituto es la primera que veis, el cannabis. El cannabis se sigue consumiendo mucho. Si nos vamos a hace 10 años, se consume más ahora que hace 10 años. Ahora, si nos vamos a hace 5 años, curiosamente hace 5 años se consumía más que ahora. O sea que algo también hemos hecho en cuanto al cannabis. Algo ha caído el consumo a pesar de que nos encontramos con unos datos de consumo del cannabis muy preocupantes, ¿eh? Las otras drogas ilegales, los opiáceos, por fortuna, no hay un problema mayor hoy en día, ¿eh? Los opiáceos fue la terrible epidemia de heroína de los años 80 y hoy en día parece que la cosa el consumo es ínfimo. Pero estad alerta, ¿eh? Porque hay una sobreproducción de opiáceos, sobre todo en Afganistán, que tienen que dar salida. Por lo pronto se le ha dado salida hacia países del este, pero quién sabe si esta droga puede que llegue a España o no. Por lo pronto no es el caso, ¿eh? Por lo pronto no es un problema. Ahora, la tercera de las ilegales, los psicoestimulantes, en particular la cocaína, sí que representó un problema muy grave y aún lo representa en España, ¿eh? España llegó a ser el líder mundial en consumo de cocaína hace 5 años. Éramos no solamente los campeones de fútbol a nivel mundial, también campeones en consumo de cocaína, lo cual obviamente no es ningún orgullo, ¿eh? Pero por fortuna esto también ha caído un poco, pasa como con el cannabis. Nos encontramos con unas tasas de consumo de cocaína
aún extremadamente preocupantes, pero no es lo que era hace 5 años. Esto está un poco más controlado hoy en día. Las tasas de consumo disminuyen. Y la droga de síntesis, las tradicionales, el éxtasis y todas estas, ha empezado a caer el consumo. Ahora, aquí también una pequeña alarma. Las drogas de síntesis tradicionales han disminuido, pero están emergiendo nuevas drogas de síntesis que muchas de ellas se desconocen y a veces el consumo tiene una peligrosidad muy importante. Esta es la foto, digamos, actual de cómo está el consumo en un medio escolar, como es el vuestro, un medio de un instituto. Ahora, estas drogas, ¿qué nos hacen en el cerebro? Pues fijaros, cada droga va a actuar por un mecanismo totalmente diferente, no entraré en detalles. Ahora, lo que sí os digo es que todas ellas van a actuar por un mecanismo muy específico en nuestro cerebro. Es como si nuestro cerebro, ya lo veréis en el caso del cannabis, estuviera preparado para recibir los efectos de esta droga, obviamente con unos efectos devastadores sobre el cerebro, ¿no? Pero ya veréis que en el cannabis tenemos como un cannabis endógeno en nuestro cerebro, y el cannabis lo que va a hacer es aumentar la actividad de este sistema. Tenemos también un sistema opioide en nuestro cerebro, como una heroína, entre comillas, en nuestro cerebro. Cuando una persona se mete un pico de heroína, aumenta la actividad de este sistema. Obviamente tenemos una dopamina, donde actúan los psicoestimulantes, serotonina, etcétera, acetilcolina, GABA, donde cada una va a actuar a través de un sistema de neurotransmisión totalmente diferente. Es realmente muy diverso. Y entonces, claro, os podéis preguntar, ¿cómo es posible que actuando por mecanismos tan diversos todas las drogas sean capaces de producir esta misma enfermedad, que es la adicción? ¿Esto cómo es posible? Yo lo que voy a intentar explicar. Y también, antes de explicaros esto, un pequeño detalle. Y veis que hemos hecho una clasificación en legales e ilegales. Esto es una clasificación administrativa. Nuestro cerebro, ya veréis, que no va a ser capaz de hacer esta clasificación legal e ilegal. Todas las drogas, sean legales, sean ilegales, todas las drogas van a ser capaces de producir esta enfermedad que se llama la adicción. Todas ellas. Todas ellas. Bueno, pues entonces veamos cómo es posible que actuando por mecanismos tan diferentes, todas ellas generen esta enfermedad que se llama la adicción. Pues lo que tienen todas las drogas en común, es que todas ellas actuando por mecanismos muy diferentes, todas ellas van a ser capaces de activar lo que llamamos los circuitos de refuerzo en nuestro cerebro. Me puede decir, oye, ¿qué es esto, un circuito de refuerzo? El circuito de refuerzo es lo que nos hace sentir el placer. Y para que entendáis la importancia de estos circuitos de refuerzo para la adicción, para generar esta enfermedad, vamos a irnos a unos estudios extremadamente antiguos. Vamos a irnos a estudios de hace 60 años, cuando dos investigadores canadienses, Oz y Milner, descubrieron estos circuitos de refuerzo. Fijaros lo que hicieron estos investigadores. En aquel tiempo, estamos hablando de los años 50, en aquel tiempo se desconocía la función de la mitad de la estructura de nuestro cerebro. Y lo que hacían para descubrir cómo funcionaba cada estructura de nuestro cerebro, estos autores utilizaron este animalito que veis aquí, que es un Macacus rhesus, y lo que hicieron, le implantaron a este macaco, le implantaron un pequeño electrodo en una estructura del cerebro que no sabían para qué servía. E hicieron lo siguiente, metieron al mono, lo metieron en una caja de aprendizaje, lo que se llama una caja de Skinner. La caja de Skinner consiste en lo siguiente: el animal tiene una palanca activa y una inactiva. Cuando el animal le daba la palanca activa, lo que iba a recibir era una pequeña descarga eléctrica allí donde le había implantado el electrodo. Una pequeña descarga eléctrica allí donde había implantado el electrodo, en una zona del cerebro que nadie sabía para qué servía. Bueno, metieron al mono, lo metieron en esta cajita, metieron al mono aquí dentro y vieron que el mono empezaba a darle la palanca y es que no paraba, pero de una manera absolutamente compulsiva. Le encantaba recibir una pequeña estimulación eléctrica en esta zona del cerebro, que curiosamente era el circuito del placer. Claro, vieron, era un comportamiento realmente compulsivo. Y entonces, claro, lo primero, estamos hablando de estudios, insisto, muy antiguos, en los años 50, pero que aún siguen siendo vigentes hoy en día. Lo que hicieron entonces fue intentar ver cuál era la trascendencia de este comportamiento. Y claro, lo primero, imaginaros, ¿queréis ver la trascendencia de este comportamiento? Lo primero que nos ocurrirá será comparémoslo con un refuerzo natural, con algo que nos produce placer. Pues bueno, está clara las dos cosas que de una manera natural nos produce placer. Primera, la comida, es lógico, ¿no? Cogieron un mono, le restringieron la comida
y le pusieron aquí un pequeño contenedor con comida. Metieron al mono dentro, el mono pasaba totalmente de la comida, el mono le daba la palanca y se olvidaba totalmente de que le habían puesto la comida. Es decir, la estimulación eléctrica de este circuito iba por encima de la apetencia de este animal por la comida. Segundo refuerzo básico, el sexo, es lógico. Pues entonces, ¿qué ocurre si a un mono macho le ponéis aquí una mona hembra en celo? Pues la mona hembra está en celo, obviamente esto atrae al mono macho. Metéis al mono macho aquí dentro, le da igual la mona hembra en celo. Lo único que hace es darle la palanquita y es que ni vuelve la cara para buscar la mona hembra en celo. Daros cuenta de la trascendencia de lo que es estos circuitos, ¿eh? Cuando el animal puede darle la palanca para recibir una estimulación eléctrica directa de su circuito de recompensa, le da igual la comida, le da igual un partener sexual, le da igual todo. Lo único que hace es buscar la comida. Tanto es así que siguieron con este experimento y lo que pusieron fue al mono, lo dejaron libremente en esta caja con comida y con agua. Y lo dejaron durante un periodo de tiempo largo, a ver si se cansaba, a ver qué es lo que hacía. Si dejáis al mono con su comida, con su agua, durante un periodo de tiempo largo en esta caja, el mono va a morir. El mono va a morir. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera va a ser capaz de torcer la cabeza para beber agua. Daros cuenta lo compulsivo que es este comportamiento. El mono, claro, ni da comida, ni el sexo, ni siquiera una necesidad básica como es beber agua, el animal va a ser capaz de torcer la cabeza para beber agua. Y estos son experimentos que desde hace 60 años los conocemos. Daros cuenta el poderío que tiene este circuito de recompensa para controlar nuestra conducta. Y claro, el problema es que todas las drogas lo que van a tener en común es que todas ellas van a activar ese circuito de recompensa. Y daros cuenta lo trascendente que es este circuito de recompensa para el control de la conducta. Es decir, no es que todas las drogas directamente vayan a producir esta pérdida absoluta de control, pero obviamente potencialmente van a poder producir esta pérdida de control porque actúan directamente allí donde somos más sensibles para perder totalmente el control de nuestra conducta. Claro, y os podéis preguntar, bueno, ¿y para qué necesitamos nosotros unos circuitos de recompensa que de una manera tan poderosa nos controlen nuestra conducta? Pues mirad, por una razón muy simple, porque es que si este mono que veis aquí, este mono en un medio natural no tuviera un placer tremendo cada vez que come, cada vez que tiene una relación sexual, la especie se hubiera extinguido, como es lógico. Son comportamientos básicos que son necesarios para la supervivencia de la especie. Y por esto estos comportamientos son tan recompensados en el momento en el que se llevan a cabo, para conseguir que los busquemos y que mantengamos la especie. Necesitamos comer, necesitamos reproducirnos, necesitamos relaciones sociales, todo esto es lo que activan estos circuitos de recompensa. Claro, lo activan de una manera natural. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre si en lugar de con un estímulo natural lo estimulamos con una droga, ¿eh? Bueno, ¿dónde están estos circuitos? Estos circuitos, fijaros, básicamente son más complejos que esto, pero si lo tenemos que representar de una manera básica, ya sabéis que son todos aquellos circuitos que nos van a controlar toda nuestra vida emocional e instintiva. Y van a ser básicos para la supervivencia de la especie. Y sin ir mucho al detalle, si tenemos el cerebro, tenemos un pequeño núcleo que está en el tronco del cerebro, en la zona, digamos, más profunda del cerebro, que une, soy de ciencia, ¿no? O sea, que conocéis un mínimo o algo conoceréis, ¿eh? El cerebro se une a la médula espinal a través de una estructura que se llama el tronco. Pues ahí, en lo más profundo del cerebro, hay un pequeño núcleo que se llama el área tegmental ventral. Poco importa el nombre, ¿eh? Pero este es como un pequeño interruptor que va a activar una estructura mucho más grande que se llama el sistema límbico. Y cuando aquí se activa este circuito es cuando sentís la sensación de placer. Imaginaros como un pequeño interruptor de la luz que de repente le da plaf al interruptor y lo que encendéis es el placer en vuestro circuito, de una manera muy general, obviamente, insisto, mucho más complejo, ¿eh? Esto sería, y vosotros, vuestro comportamiento, este circuito del sistema límbico, va a controlar vuestro comportamiento de una manera muy básica, muy instintiva. Va a hacer que busquéis el placer y que evitéis todo aquello que os produzca aversión, que os sea desagradable, ¿eh? Y de esta manera el sistema límbico va a ir a la búsqueda del comportamiento instintivo. A todos nos gusta buscar el placer y a todos nos gusta evitar las situaciones que son desagradables. Y de esta manera el sistema límbico nos controla nuestra conducta. Claro, y aquí, en este sitio es donde van a actuar las drogas. Todas las drogas van a hacer al menos una cosa en común.
todas van a hacer una cosa en común, y es activar este interruptor que tenemos en el tronco del cerebro, este interruptor del circuito del placer. Todas las drogas van a darle como a este botón, plin, y cuando dais este botón va a haber una sustancia química que se llama la dopamina, que se va a liberar aquí arriba en el sistema límbico. Y cuando aquí se libere la dopamina, tenéis placer, así de claro, tenéis placer, sentís placer. Y esto es lo que hacen todas las drogas. Y curiosamente, lo hacen las drogas, pero es que lo hacen también los estímulos naturales, ¿eh? Una persona que come una comida que le guste, que tenga una relación sexual, está también liberando aquí dopamina. Y instintos no necesariamente tan primarios, una relación social con alguien fuera de lo que es el instinto sexual, simplemente la relación social produce también liberación de dopamina. Aquí son cosas básicas para nuestra supervivencia. Pero daros cuenta que las drogas van realmente a imitar, van a hacer lo mismo que hace cualquier estímulo instintivo básico que activa el circuito de recompensa, y es darle a este pequeño interruptor que tenemos aquí para liberar dopamina. Claro, estos circuitos de recompensa están preparados para ser activados por estímulos naturales. No va a pasar nada, no va a haber ningún cambio adaptativo en estos circuitos si coméis una comida que os gusta, si tenéis una relación sexual, si tenéis una relación social, no pasa nada. Está preparado, el circuito está preparado y no hay ningún cambio adaptativo en el circuito cuando es un estímulo natural el que lo activa. No hay ningún cambio. Ahora, cuando no es un estímulo natural, cuando es una droga, se producen profundos cambios en este circuito de recompensa. Es como si le golpeáis con un martillo y lo deformáis el circuito de recompensa. No entraré en detalle porque esto sería muy largo, ¿no? Pero para ilustraros, ya sabéis, un estímulo natural, prototipos, comida, sexo, ahí no hay ningún cambio. Aquí no hay ningún cambio en el circuito de recompensa. Droga, ¿cómo se va a producir el cambio? Pues fijaros, el cambio se va a producir de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos una escala hedónica. Una escala hedónica en la que una escala de placer, hedonismo es placer, ¿eh? Una escala hedónica en la que cualquiera de nosotros está en cero, es decir, no está en ningún estado de placer ni ningún estado de aversión. Todo lo que esté por encima de cero es placer, refuerzo. Todo lo que esté por debajo de cero es aversión, malestar. Bueno, ¿qué ocurre cuando una persona inicia el consumo de una droga? De la que sea, ¿eh? Estoy hablando de una manera general, luego iré con una droga específica. Cuando se inicia el consumo de una droga, imaginaros que aquí una persona toma una droga, la que sea, su estado hedónico va a subir. La persona toma la droga y siente un efecto placentero, sin lugar a dudas. Siente un efecto placentero que va a durar hasta que la droga, mientras que la droga esté presente en el organismo. Cuando la droga desaparece del organismo, el estado hedónico no vuelve a cero. Se encuentra ligeramente mal para seguidamente volver a cero. Imaginaros una persona que por la noche tome mucho alcohol, por la mañana siguiente pues no va a estar en cero, va a estar en menos algo de una manera temporal y enseguida vuelve a cero. Es como un estado hedónico, siempre la droga produce el efecto placentero, pero cuando se retira, la persona no se encuentra muy bien y enseguida se recupera. Este es el inicio del consumo. Pero yo os digo, la droga va a cambiar nuestro circuito del placer. Y si la persona consume una y otra vez la droga, se van a producir básicamente dos cambios fundamentales en esta respuesta hedónica. Primer cambio va a haber una tolerancia a este efecto placentero. Cada vez va a haber menos efecto placentero cuando la persona consume la droga. Las primeras veces que una persona consume una droga tiene un fuerte efecto placentero. Cuando lleva años consumiéndola, no, este efecto placentero es mucho menor. Primer cambio. Segundo cambio, va a haber una fuerte sensibilización, un fuerte aumento de esta sensación de malestar que tiene la persona cuando la droga desaparece. Es decir, de esto que teníamos al inicio, que cuando el sujeto comenzaba a consumir la droga, pasamos a esto otro. Cuando ya el sujeto desarrolla la dependencia, desarrolla la adicción. Fijaros, la persona consume la droga y tiene un efecto placentero que es mucho menor que el que tenía al principio. Pero en cuanto la droga desaparece, se encuentra en un profundo estado de malestar que va a persistir hasta que se vuelve otra vez a consumir la droga. Entonces, daros cuenta de la trascendencia de esto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona va a empezar el consumo buscando el efecto placentero que le produce la droga. Ahora, una vez que ya es adicto, va a mantener el consumo por algo muy diferente. Va a mantener el consumo para evitar encontrarse mal. Se encuentra mal si no tiene la droga. Se encuentra mal si no tiene la droga. Daros cuenta de la diferencia, ¿eh? Iniciar a consumir por placer
mantener el consumo para evitar encontrarse mal. Entonces, obviamente, esto altera mucho a la persona. Este es el primer cambio adaptativo que absolutamente todas las drogas producen a nivel de nuestro circuito del placer, de este sistema límbico. Ahora, hay un segundo cambio adaptativo del que os voy a hablar. Y este segundo cambio adaptativo ocurre en otra parte de nuestro cerebro, ¿eh? Hemos hablado del cambio ocurrido en el sistema límbico. Hay otro cambio muy importante que ocurre en el córtex frontal, en el área cortical de nuestro cerebro. El área cortical, ya os diré, que es la estructura de máximo orden jerárquico para el control de nuestra conducta. Realmente la que nos va a dar toda nuestra conducta racional e instintiva. Si cualquier razonamiento que hagáis, cualquier cosa lógica que hagáis, toda nuestra vida racional, he dicho instintiva, no, nuestra vida racional, toda nuestra vida racional va a depender de este área cortical. Y siempre vais a tener, hay una conexión bidireccional entre el córtex y el sistema límbico. El límbico os va a buscar toda vuestra vida instintiva, ¿eh? El límbico lo que os dice, oye, busca el placer, evita la aversión. Y el córtex os va a decir, oye, haz lo que es racional que hagas. Imaginaros cosas básicas, cuando esta mañana os sonó el despertador, pues a todo el mundo cuando sonó el despertador, lo primero que el límbico dice, oye, quédate en la cama. Esto es lógico, a todos nos lo dice el límbico, pero tenéis un córtex que os dice, oye, bueno, porque no me apetezca, me levanto y voy a donde tengo que ir. Esto es siempre, y siempre tenemos ese equilibrio, ¿eh? Siempre tenemos ese equilibrio entre el límbico que nos dice, oye, haz lo que te apetezca hacer y lo que te dé placer, y el córtex que dice, oye, haz aquello que sea racional. Y siempre está el balance entre estos dos comportamientos, el racional y el instintivo. Y esto hace que la mayor parte de las veces tengamos un comportamiento racional, la mayor parte de las veces. Todos ponemos, por ejemplo, cuando hay un componente emocional importante, pues todos tenemos, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, obviamente tenemos mucho más ejemplos, de cuando ha habido un componente emocional de por medio, se nos olvida todo lo que es racional. Y entonces, cuando hay un fuerte componente emocional, a veces tomamos decisiones absolutamente irracionales, guiadas meramente por nuestros instintos. Todos podremos poner ejemplo de aquello. Daros cuenta que hasta en un sujeto normal, este equilibrio, vida racional, vida instintiva, a veces nos juegan malas pasadas. ¿Qué ocurre en una persona que consume una y otra vez la droga? Pues va a haber este cambio importante en el límbico, pero va a haber también un cambio muy importante a nivel cortical. Y os lo recojo en esta diapositiva. Fijaros, esto es un estudio de una investigadora americana, Nora Volkow, que lo que hace es evalúa por técnicas de neuroimagen la actividad cerebral en un sujeto normal o en un sujeto adicto. Fijaros, esto que veis aquí es el córtex frontal, esta estructura que nos va a controlar toda nuestra vida racional. Pues fijaros la actividad cortical en una persona normal y en una persona que es adicta, en este caso a la cocaína, pero lo mismo tenéis para todas las drogas. Una persona que es adicta, hay una caída brutal de la actividad cortical, que es la estructura que nos controla el comportamiento racional. Por lo tanto, a esta persona que tiene esta caída de la actividad cortical, no le digáis en ningún momento que es racional que deje de consumir la droga, porque fijaros su capacidad para el control racional de la conducta, fijaros cómo se ha mermado, cómo se ha alterado. Esta persona no tiene la misma capacidad de decisión que cualquiera de nosotros, porque la estructura que tiene la capacidad para decidir de una manera racional se ha apagado, por así decirlo, ha disminuido su actividad. Ese es el segundo cambio importante que me gustaría que se os quede grabado, ¿eh? Y acordaros, nuestro circuito de recompensa se altera y la estructura que nos permite el control racional de la conducta se apaga. Claro, esto es una enfermedad. Y voy a terminar mi presentación, en este caso con datos de nuestro laboratorio, en el que, claro, nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando en el córtex? ¿Se están produciendo cambios realmente a largo plazo en nuestro córtex? En el córtex una vez que se consume la droga, y esto que era en un humano, pues obviamente hicimos unos experimentos similares en un animalito, que son los roedores, y en roedores lo que hicimos fue, le dimos cocaína de una manera crónica, a una dosis similar a la que utiliza un cocainómano, ¿eh? Y luego vimos a ver cómo eran las neuronas de su córtex cerebral. Y nada, hicimos una técnica un poco compleja, que es una tinción individual neurona por neurona. O sea, imaginaros, es bastante complejo, ¿eh? Pero fijaros el resultado, ¿eh? Estos son los animales a los que se les administró suero fisiológico, se administró como agua con un poquito de sal, que es el control,
Y esto es lo que se administró cocaína. Fijaros, esto que veis aquí son las dendritas. ¿Sabéis lo que son las dendritas, no? Todas las ramificaciones con las que se comunican las neuronas con otras neuronas, ¿eh? Fijaros la longitud de las dendritas en los animales que recibieron agua con sal, el suero fisiológico, pues nada, una longitud normal. En los que recibieron cocaína, fijaros cómo la longitud de las dendritas es menor. Primer cambio importante. Se disminuye la longitud de las dendritas. Con el microscopio vamos con un poquito más de aumento, a ver qué se ve aquí. Pues fijaros, esto que se ve aquí, estos puntitos que se ve son las varicosidades sinápticas, las sinapsis. Cada dendrita hace miles de sinapsis. Sinapsis, ¿sabéis lo que es, no? ¿Vale? La comunicación entre dos neuronas mediante una que suelta una sustancia química y le envía la información a la otra, ¿no? Pues entonces, cada bolita de esto es una sinapsis. Fijaros que cuando el animal consumió de una manera repetida cocaína, de una manera repetida cocaína, veis cómo las dendritas disminuyen su longitud, pero no solamente disminuye su longitud, el número de sinapsis que establecen con otras neuronas también disminuye. Es decir, y esto es en el córtex cerebral, ¿eh? La estructura de máximo orden jerárquico para el control de la conducta. Daros cuenta que el consumo repetido de cocaína ha producido en el córtex de esos animales una disminución de la longitud de las dendritas, de las neuronas, y además ha hecho que estas neuronas se comuniquen menos con las otras, porque es que disminuye la sinapsis. Es decir, produce cambio en la morfología, en la forma de las neuronas. Son cambios que obviamente son cambios a largo plazo. Cambios a largo plazo que hacen que a nivel cortical el córtex disminuya su actividad. Y no solamente tenéis este cambio en el córtex, acordaros del cambio en el límbico. En el sistema límbico, que es el que os hace sentir el placer, se ha alterado totalmente y os vais a encontrar mal a menos que no tengáis la droga. Y esto ocurre con todas las drogas, ¿eh? Daros cuenta de estos cambios adaptativos que producen las drogas en nuestro cerebro, que hacen que un sujeto que sea adicto tenga una gran dificultad para controlar su conducta y una necesidad de consumir de una manera compulsiva la droga para evitar encontrarse mal. Por lo tanto, con esto esta es mi última diapositiva, intento convenceros de que la adicción, como veis, es una enfermedad en la que se producen cambios importantes en nuestro cerebro a consecuencia del consumo repetido de las drogas. Y aquí me paro y... Bueno, pues tenemos tiempo para preguntas, porque yo ahora me tengo que ir, así que cualquier duda, aclaración que tengáis, lo comentáis e intento responderoslo. Cualquier tipo de duda, la que sea, ¿eh? La que sea, aquí estamos para discutir de un problema. Callaros un poco y... Venga, cualquier curiosidad que tengáis. A ver, curiosidades. A ver, veo por ahí. Venga, por aquí tenemos una primera curiosidad. Que si eres drogadicto y esto, o sea, ¿puedes volver al estado normal o no? Mira, la adicción es lo que llamamos una enfermedad crónica recidivante, te digo lo que quiere decir estas palabras. Enfermedad crónica quiere decir que es una enfermedad a largo plazo. Recidivante quiere decir que es una persona que va a ser muy propenso a la recaída. ¿Eso quiere decir que no se pueda curar? No, se puede curar, pero realmente a mí me gusta comparar la adicción con otras enfermedades crónicas. Te pongo 3, 4 ejemplos. Mira, enfermedades crónicas típicas. Pues mira, la epilepsia, la diabetes, la hipertensión. Imagínate una persona que padezca una epilepsia, que padezca una diabetes, que padezca una hipertensión. Tú puedes decir, oye, ¿esta persona se va a curar? Y naturalmente que se puede curar. O sea, se puede curar por llevar una vida totalmente normal. La persona con su epilepsia se toma sus pastillas, sabe que hay una pauta de higiénico-dietética que tiene que seguir, no puede tomar alcohol, tiene que evitar, tiene que dormir, tiene tal, y lleva una vida totalmente normal. El diabético lo mismo, su insulina, su antibiótico oral, evitar el azúcar y punto. El hipertenso, evitar la sal, su medicación, punto. Lo mismo ocurre con un adicto. Un adicto es una persona que va a poder llevar una vida normal y va a poder estar exactamente igual que si no tuviera la adicción, pero eso sí,
Va a tener que tener cuidado de no volver a consumir la droga. Es como si un hipertenso toma sal, pues mira, le pega la subida de tensión. La persona que tiene la adicción, como vuelva a consumir la droga, vuelve a recaer. Entonces, esta es la manera en la que siempre me gusta comparar el adicto con otras enfermedades. Es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad crónica, no tenemos que ser catastrofistas. Lo más eficaz es evitar caer en la enfermedad. Pero si la persona ha caído en la enfermedad, que sepamos que hay herramientas para poder mantener a este sujeto de una manera normal. Cada vez vamos avanzando más en esto. Sí. Hola. Hola. Muchas veces se llama al cannabis como una especie de droga blanda o se le da menos importancia, pero quisiera saber si este sistema de recompensa lo tiene perfectamente igual que otras drogas. Es decir, Sí, lo digo porque hay mucha confusión, hay gente que piensa que no hace nada en el cerebro. Sí. No, es cierto. Antes que nada, dos cosas. Acordaros que lo primero que os dije, oye, nuestro cerebro es incapaz de diferenciar entre legales e ilegales. De blanda y dura es que ni he hablado, porque esto es un concepto que hace 20 años hablaba. Hoy en día sabemos que no, que no existen drogas blandas, no existen drogas duras, todos son drogas. Y entonces ya partimos de la base de que todas ellas van a hacer lo mismo. Todas ellas van a activar este circuito de recompensa y van a poder producir estos cambios en el límbico, en el córtex y en otras estructuras de las que no he hablado, ¿no? Pero esto es en común a todas. O sea, el concepto droga blanda, droga dura, es que no nos sirve. Esto hace 20 años sí se hablaba de esto y sabemos que no es así. Todas las drogas. Entonces, el cannabis, naturalmente que sí. El cannabis como cualquier otra, y a veces se tiende a utilizar determinados términos de los que ahora Laura y María os hablarán, como es, por ejemplo, decir es que es una sustancia natural y como una sustancia natural no es peligrosa. Acordaros que los venenos más potentes están en la naturaleza. Y la cocaína también es natural y a nadie le cabe duda de que la cocaína, pues sí, es peligrosa, ¿no? Entonces, ¿por qué ponéis en duda eso? Es que la marihuana se utiliza con fines terapéuticos, naturalmente, como la heroína. Exactamente igual, la heroína se utiliza, menos mal que existen los opiáceos, porque si no cualquier persona, imaginaros, tenéis un accidente de moto con un politraumatismo, llegáis al hospital, pues van a meter morfina, como una cosa similar a la heroína, y menos mal, porque os alivia inmediatamente el dolor. Y entonces la morfina, la heroína, es extremadamente útil en terapéutica. El cannabis, pues naturalmente que también lo será, ningún problema, pero una cosa es una persona que tiene un accidente de tráfico, le ponen una inyección de morfina, que esto no es peligroso, y otra cosa es la persona que se mete intravenoso, o como buenamente sea, un pico de heroína. A nadie le cabe duda. Entonces, si no tenéis dudas de que meterse un pico de heroína, una inyección de heroína, es peligroso, ¿por qué tenéis duda del cannabis? Es que es lo mismo. La heroína se utiliza en terapéutica. La heroína se utiliza en terapéutica y es peligrosa si la utilizáis de manera recreativa. El cannabis, naturalmente, ya se utiliza en terapéutica y se utilizará más en terapéutica. Pero esto no tiene nada que ver con el hecho de que si lo utilizáis de una manera recreativa, como ya os explicará María y Laura, tiene naturalmente una serie de riesgos importantes. O sea que el cannabis es exactamente igual que toda la droga. Y olvidaros esto de dura, blanda, no. Esto hace 20 años se hablaba. Hoy en día es un concepto que está desfasado. Más curiosidades, ¿sí? ¿Tú tenías? Sí, mira, por ahí había... Tenía una curiosidad, ¿no? Ah, no. Te veía así muy convencido. Sí. Naturalmente, el sistema ese que nos da placer se puede alterar solo, sin necesidad de drogas. Sí. También puede alterarse. Y hay determinados ejemplos en los que, o sea, lo que siempre nos gusta poner como ejemplo de enfermedad en la que se altera el circuito del placer es obviamente la adicción, lo más fácil. Ahora, tienes determinadas enfermedades en las que se produce también una alteración del circuito del placer. Te hablaré de la más estudiada, que es la ludopatía. Obviamente a todos vendrá en mente hoy la adicción a la comida, la adicción al sexo, pues sí, también puede ocurrir, pero son enfermedades, vayamos, qué es lo que hay en común y qué es lo que hay diferente. La mejor estudiada, la ludopatía. ¿Sabéis todo lo que es un ludópata, no? Se da de manera compulsiva a las máquinas, se pone a gastar dinero en juegos y tal. Aquí se va a producir también lo mismo, de una manera, en este caso no hay una droga, pero
los estudios de neuroimagen, le hacéis un estudio de neuroimagen a un ludópata y tenéis los mismos cambios también a nivel del córtex. Tenéis, obviamente, no se ha estudiado de la misma manera en animal de experimentación porque no se puede, un modelo de ludopatía en animal de experimentación no se puede poner en evidencia, pero obviamente el cambio que se produce en el cerebro es idéntico al que tenéis en un adicto. Una persona que tenga, hay lo que se llama la adicción, entre comillas, al sexo, a la comida, son conceptos un poco polémicos, pero es una persona que pierde totalmente su capacidad para controlar la conducta en cuanto hay una comida o en cuanto hay una potencial relación sexual. Entonces, aquí también esto está mucho menos estudiado, pero también parece que hay cosas en común con respecto a la adicción. Son ejemplos típicos de enfermedades, y ya te digo, el prototipo, la ludopatía, en la que vas a tener un cambio en los circuitos del refuerzo que se van a parecer mucho a la adicción. Pero está en lo común, lo diferente que es. Lo diferente es que todos estamos expuestos a los refuerzos naturales, comida, sexo, y los que desarrollan una enfermedad son realmente una minoría. 1 de cada 100.000, de cada 200.000 expuesto a comida y a sexo que desarrolla la enfermedad. Mientras que en el caso de las drogas no, 1 de cada 7 va a desarrollar la enfermedad. Entonces esta es la gran diferencia, no me comparáis 100.000, 200.000 con 7. Esta es la grandísima diferencia. Esta es la grandísima diferencia. Por eso siempre me parece muy interesante este punto que tocas, porque es ver un poco la similitud, pero ver la radical diferencia de que los estímulos naturales no generan la enfermedad. Hay alteraciones de los circuitos de recompensa que hacen que frente a un estímulo natural nos podamos comportar de una manera similar a un adicto. Pero en el caso de la adicción a las drogas, son las drogas las que generan la enfermedad. La comida, el sexo, no genera ninguna enfermedad de circuito de recompensa, obviamente de transmisión sexual y todo eso, naturalmente, obesidad, todo eso sí, pero esto no hablamos aquí. ¿Cuál es el mejor remedio para la adicción? El mejor remedio para la adicción, pues mira, eso te lo tengo clarísimo, la prevención, obviamente. El mejor remedio para esta enfermedad es la prevención, por una razón muy simple. Por lo que comentabas tú antes, ¿cómo lo curamos después? ¿Esto qué tal? Pues mira, se puede curar, pero es que es una enfermedad crónica que, hombre, imaginaros eso como una hipertensión, una diabetes, una epilepsia, es algo que ahí se queda y ya tienes que controlar de toda la vida para evitar que vuelvas a recaer. Entonces es fundamental la prevención. Y yo para la prevención destacaría quizá algunos puntos que son importantes. Para la prevención, yo diría, un punto importante, tener realmente una percepción real del riesgo de consumo. A vosotros hubo la pregunta que tú hiciste antes del cannabis. El cannabis, bueno, no es peligroso, tal. Tenéis un concepto real del riesgo de consumo. Sabed que lo mismo que hoy en día se ha trabajado tantísimo con la nicotina y a nadie os cabe duda que fumar tabaco es peligroso, oye, sabéis que fumar cannabis es igual de peligroso, más o menos, pero por el estilo, desde luego. O sea, son perfectamente peligrosos, son muy peligrosos los consumos de droga. Y tener una percepción real del riesgo de consumo es un factor muy importante para la prevención. Otro factor importante es una motivación y una formación de personalidad lo suficientemente sólida. Tendencias como la influencia del grupo, siempre lo típico de este grupo que son los más guays son los que consumen, yo quiero ser guay, me voy a consumir. Obviamente estas cosas son también los que aquí es un campo en el que no trabajamos nosotros, pero la necesidad de fortalecer personalidad para tener una identificación personal de lo que eres y de lo que quieres hacer, esto es fundamental. ¿Sabéis? Percepción de riesgo, solidez en personalidad para no dejarse influenciar y, obviamente, una cosa que esto está totalmente al margen de lo que nosotros hacemos, es disponibilidad de la droga. La droga, sabéis, está disponible. No nos tapemos los ojos. En los institutos hay droga. No nos tapemos los ojos. Si nos tapamos los ojos no vamos a ningún lado. Y, obviamente, esto aquí no podemos hacer nada, pero sabéis que cuando consigamos, no nosotros, sino otros, que la disponibilidad de la droga sea menor, pues el problema también bajará. Yo diría que estos 3 serían los puntos más importantes para prevenir el problema. Y obviamente si la enfermedad aparece, pues un tratamiento adecuado de la misma, como ya discutimos antes. Más curiosidades, ¿sí?
Ponte, espera un momentillo, que te llevan el micrófono. Espera. ¿Sí? Espera, ¿vale? No, espera, callaros, si no... Como que no entiendo por qué hay drogas legales si todas son adictivas y todas son malas. Bueno, esto es una polémica en la que te daré algunos argumentos, pero yo la respuesta no la tengo. Te daré algunos argumentos para convencerte, de que poco podemos hacer para que no haya drogas legales, y te daré también algunos argumentos para convencerte de que legalizar más drogas lo tendríamos un poquito más difícil. Vayamos a lo más fácil. Las drogas legales, ¿por qué no las ilegalizamos? Te pongo un ejemplo. Siempre a todos nos encanta para esto el ejemplo de... ¿Os acordáis de la ley seca en Estados Unidos? ¿Os acordáis? Bueno, todos lo recuerdo un poco de lo que se trata. Se trata, os resumo un mínimo, mira, había la misma pregunta que ha hecho vuestra compañera, lo hicieron las autoridades federales en Estados Unidos acerca de todos los problemas tan brutales que estaba causando el consumo de alcohol en los años 20 en Estados Unidos. Y decidieron una ley que fue la ley seca, prohibido el consumo de alcohol, prohibido la comercialización de alcohol en Estados Unidos. Y el resultado fue catastrófico, porque resulta que ¿se disminuyó el consumo? No, se aumentó el consumo. Se aumentó el consumo, se aumentaron las mafias, se aumentó toda la criminalidad, toda la famosa mafia de Chicago y todo esto empezaron con la ley, se promocionaron muchísimo con la ley seca. Entonces, con la ley seca lo que hicieron fue, 1, aumentar el consumo, 2, aumentar la criminalidad. Y este es el ejemplo más típico que tenemos de cuando una droga está ya perfectamente establecida y resulta que de la noche a la mañana cambia la legislación. Por lo tanto, la experiencia de nuestra sociedad occidental es que si tomas una medida para prohibir algo que de una manera, digamos, estable ha sido legal en un país, no vas a ayudar. Ejemplo, ley seca, ¿eh? Otra cosa es lo que se está haciendo, por ejemplo, con el tabaco. El tabaco no es una ley de aquí no fumas, no, aquí no fumas, pero hay una legislación muy particular para fumar. Ya si en un medio laboral como este vas a fumar, pues mira, tienes que irte a la puerta. Si tal, hay toda una serie, si quieres fumar en un lugar público, lo vas a tener mucho más difícil. Esto son medidas las cuales a mí me parece que hemos avanzado mucho con este tipo de medidas, pero como una medida como la ley seca no tiene nada que hacer. La verdad, no tiene nada que hacer. Ahora veamos, yo digo, y por esto es un tema en el que solamente te puedo dar ejemplos, porque yo te puedo decir, oye, científicamente, ¿qué argumento tenemos? Pues mira, yo no soy legislador, no tengo ni idea de esto. Yo lo único que te digo es, no, si cambia la ley de una manera radical, esto no va a ayudar. Vayamos al otro caso, claro, entonces vamos a decir, bueno, pues mira, tenemos el cannabis, vale, es igual que de peligroso que el alcohol y el tabaco, lo que sea, pero ¿cómo es posible que no sea legal si tenemos el alcohol y el tabaco es legal? Aquí os diré, o también os diré una cosa también muy simple. En España, actualmente, las dos drogas que están causando una mayor lastre, tanto a nivel sociosanitario como a nivel socioeconómico, es decir, las dos drogas que más afectan a nuestra sociedad desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de salud, y desde el punto de vista de economía, no voy a dar las cifras, pero las consecuencias del consumo de alcohol y de tabaco para la economía española son brutales, ¿eh? Son cifras próximas a las cifras estas que se manejan ahora para rescates y cosas de estas, ¿eh? Pues mira, las dos drogas que están causando mayores problemas sociosanitarios y socioeconómicos son el alcohol y el tabaco. ¿Te imaginas que añadamos una tercera droga legal? Solamente te hago esta pregunta. Entonces, estos son mis argumentos para decir, oye, lo tenemos bastante difícil para cambiar la legislación. Lo tenemos bastante difícil. Más curiosidades. Por aquí tenemos un par de... Por ahí atrás también. ¿Cómo puedes dejar de fumar? ¿Cómo les puedes decir a tus familiares y amigos para que dejen de fumar? Esto es francamente difícil. Porque mira, date cuenta que el fumar es una enfermedad. O sea, esto es una enfermedad. Independientemente de que el tabaco va a disminuir la duración de la vida de la persona que lo consume, además de esto, genera una enfermedad en estos circuitos de recompensa.
Estos mismos cambios que te he explicado aquí los tiene una persona que fuma. Entonces, claro, es muy difícil, es muy difícil. Obviamente aquí, en una relación de familia, obviamente los hijos tienen unas armas muy importantes, unas armas muy importantes que son su propia salud. Entonces, esta es un arma muy importante que pueden utilizar, pero que no necesariamente es efectiva, pero es la que yo diría de intentar utilizar. Es decir, oye, daros cuenta que el consumo de esta sustancia, en primer lugar, está generando un problema en las personas que consumen, pero no solo en eso, sino también en las personas que dependen de estos, porque, uno, si el consumo es en un ambiente cerrado, va a haber unas sustancias tóxicas que se van a ingerir, y dos, si esta persona ve consumir a sus progenitores, obviamente esto para su desarrollo no necesariamente es lo mejor. Entonces yo diría que estas son las herramientas que los hijos pueden disponer adicionales para poder luchar frente a este problema. Pero obviamente, date cuenta que es una enfermedad. Esto es complejo. Aquí, en la mayor parte de los casos, se necesita la asistencia de un personal especializado, como la pregunta que me hacíais antes. ¿Una adicción? Sí, se puede curar. Se puede curar, pero requiere un esfuerzo muy importante, requiere en muchos casos un personal médico especializado. Hoy en día, por ejemplo, para el tabaco hay tratamientos para conseguir el cese del tabaquismo que son relativamente eficaces. O sea, que los hijos pueden hacer, tienen esta herramienta. Oye, piensa, la herramienta de una manera simplista sería, oye, piensa en mi salud, no solamente en mi salud física, sino en mi salud para que yo no desarrolle una enfermedad mental como es la adicción en un futuro. Esto es una herramienta muy importante y otra el saber que hay hoy en día unos apoyos muy buenos para conseguir frenar las adicciones. Por aquí teníais otra duda, ¿no? Lo mismo, ¿no? Venga, por ahí detrás. Que una cosa, que puede darse el caso que las dendritas se reduzcan tanto que... Habla un poquito más... A ver, te más lento, perdón. Que puede darse el caso que las dendritas se reduzcan tanto que la información, o sea, no llegue la una a la otra. ¿Puede pasar? No, mira, la dendrita, o sea, tú date cuenta que esto es un cambio adaptativo. Lo que en realidad, lo que tú vas a hacer, para que lo penséis mejor, es simplemente se disminuyen el número de conexiones. Como se disminuye el número de conexiones, la actividad global de la estructura disminuye y la función que tiene esta estructura disminuye. Entonces tú imagínate, yo qué sé, lo que sea, tú imagínate que eres un corredor de maratones y de repente tú tomas una cosa que el cuádriceps, el músculo este de aquí arriba, te lo disminuye. Pues mira, si te lo disminuye, pues tú la capacidad para correr va a ser menor. Sería un poquito esto. Imagínate, como si una cosa te disminuya las fibras de un determinado músculo. Pues aquí es lo mismo. Aquí la capacidad para conectarse disminuye, pero no es, o sea, no podemos hablar, digamos, de una lesión. No es como una persona, te aparece un coágulo, aparece un trombo, se mueren neuronas. No. Aquí lo que ocurre es que simplemente disminuye la longitud, disminuye las conexiones y disminuye la funcionalidad. Entonces, ¿esto progresivo? Sí, progresivo, pero este es el cambio. Ese es el cambio que no es pequeño, ¿eh? Que no es pequeño. Es un cambio realmente muy sustancial y que es que te cambia totalmente la capacidad para controlar tu conducta. Cada vez vas a tener una menor capacidad para controlar tu conducta. Este es el cambio. Más curiosidades. Que más o menos cuánto tiempo hace efecto la droga dentro del cuerpo. La droga, bueno, lo que es la droga, ¿te refieres a estos cambios o al efecto en sí de la droga? Sí, o sea, ¿cuánto tiempo dura el placer que te produce la droga? Pues mira, va a depender mucho de la droga. Va a depender mucho de la droga. Esto va a depender, esto ya es independiente de estos cambios cerebrales. El tiempo que la droga esté presente en tu organismo, este tiempo va a producir el efecto. Ejemplos típicos de drogas de una acción muy larga y de una acción muy corta. Acción corta, pues mira, el ejemplo típico, la nicotina. La nicotina, la persona se lo toma, obviamente cuando empieza a fumar no, pero una vez que ya ha fumado un poquito ya no siente esta pequeña aversión y siente placer cuando fuma. Siente placer cuando fuma, pero la nicotina desaparece rapidísimo del organismo.
y entonces, pum, rapidísimamente desaparece esto y tiene otra vez que volver a fumar. Enseguida se ha encendido otro cigarro. Este sería el ejemplo típico. Vayamos a una droga. Te pongo un ejemplo de, a ver, una droga que dura, por ejemplo, bastante más tiempo que la nicotina, sería, por ejemplo, las anfetaminas, unas pastillas que se toman, se llevan mucho tiempo en el organismo y hasta que no desaparece del organismo, esto no se va. Pero te pondría un ejemplo intermedio, que es el caso del alcohol. Todas las drogas, claro, y el alcohol en eso tiene una diferencia muy clara, ¿eh? Mira, todas las drogas tienen como un pico, como si fuera, ¿sabéis lo que es un logaritmo? ¿Sabéis, eh? No, es que no, ya, pero perdonad, pero que yo en mis tiempos los logaritmos lo di bastante después, ¿eh? O sea, perdonad. Pues mirad, todas, perdonad la pregunta, pero bueno, mirad, todas las drogas se eliminan como si fuera de una manera logarítmica. Es decir, tenéis un pico, ¡prum!, y caen de una manera logarítmica, exceptuando una. La única que no se elimina de manera logarítmica es el alcohol. Fijaros, el alcohol se elimina con lo que llamamos de una cinética de orden cero, es decir, no utilizáis el exponencial del logaritmo, ¿eh? Lo que hacéis es, si el logaritmo, ya sabéis, le tenéis un valor, como un cero adicional, de tal manera que enseguida cae, el otro no, el otro va cayendo siempre de una manera lineal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todas las drogas, se toma una persona más o menos cantidad, va a durar el mismo efecto. Va a durar el mismo tiempo, perdón, va a durar el mismo tiempo. Una persona toma nicotina, se fuma 3 cigarros, se fuma 1, el efecto es inmediato y se va enseguida. Una persona se toma una anfetamina o 3 anfetaminas y el efecto es logarítmico, pero con una curva muy diferente. Y el efecto va a durar 6 horas. O se tome 1 o se tome 3. 6 horas para la anfetamina, 10, 15 minutos para la nicotina. Te tomes un cigarro o te tomes 3 cigarros. La única droga que el tiempo va a durar, el tiempo que va a durar el efecto va a depender de la dosis que tomes, es el alcohol. Es el único, porque este no tiene una pérdida logarítmica de las concentraciones, sino tiene una pérdida lineal. Entonces, tú te tomas y tú siempre siempre, una persona de una manera normal, siempre elimina la misma cantidad, 10 mililitros de alcohol por hora. Si eres mujer vas a eliminar un poquito menos y los hombres eliminamos un poquito más. Así son las cosas, pero bueno, esto es lo general. Pero aproximadamente, porque hay una diferencia de género en el caso del alcohol. Entonces tú imagínate, tomas una botella de vino, aproximadamente 80 mililitros de alcohol. Pues mira, vas a eliminar, si te tomas la botella entera, 8 horas vas a tardar en eliminar el vino. Te tomas un vaso de vino, pues un vaso de vino vas a tardar aproximadamente 2 horas en eliminar el alcohol. Pero sin embargo, esta es la única droga que funciona de esta manera. En función de la cantidad que tomes, vas a tardar más o menos en eliminarlo. Todas las otras drogas van a depender del tiempo de la vida. El ejemplo, la más larga, por ejemplo, la que tiene una vida media más larga es el cannabis. Tú fumas, por la noche te fumas el sábado un canuto, el domingo todavía no has eliminado, el domingo por la noche aún no has eliminado el cannabis, por ejemplo. Este sería el ejemplo típico de una... Y si el sábado por la noche te has fumado 1 o 2 canutos, da igual, el domingo por la noche, aunque te hayas fumado 1 o te hayas fumado 2, el domingo por la noche no vas a haberlo eliminado. Ahora, el alcohol no. El alcohol va a depender de la cantidad. Sería la única droga cuya curva de eliminación no es logarítmica. Todas son logarítmicas con una única excepción, que es el alcohol. Sí, por aquí hay otra duda. Sí, ¿callar un momento? Al utilizar la droga de manera terapéutica, ¿también se te pueden acortar las dendritas? Pues mira, te voy a poner el ejemplo de lo que hacemos en el laboratorio para responder a tu pregunta. Mira, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros cogemos una rata, un ratón en este caso, que en esa cajita, visteis la cajita esa que le da la palanca, ¿no? Pues entonces el ratón le va a dar la palanca para recibir una droga. Entonces le da la palanca y te puedes imaginar lo rápido que aprende. Pum, 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 se pone a darle para recibir la droga. Cada vez que el animal que le da la palanca recibe la droga, vas a tener al lado un compañero, otro ratoncito,
que va a recibir de una manera pasiva la droga. Es decir, el que le da la palanca, imagínate, me lo invento, cocaína, le da la palanca, recibe una inyección de cocaína, el de al lado está tranquilamente paseándose por la caja y recibe una administración pasiva de cocaína. Y hay un tercer animal que lo que recibe es suero fisiológico. Entonces, analizando las dendritas de estos tres grupos, vas a tener lo que la droga produce cuando tú vas buscando la droga, lo que la droga produce cuando tú la recibes de una manera pasiva y ya está, porque el otro es suero fisiológico. Y lo que vas a tener es que estos cambios de dendritas van a ocurrir sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en el animal que busca la droga. Es decir, es la búsqueda activa del efecto de recompensa la que te va a producir los cambios importantes en el circuito de recompensa. Y esto es importante porque no es lo mismo que tú vayas a buscar el efecto de la droga a que de una manera pasiva la droga actúe sobre ti. Esto no es lo mismo, ¿eh? Esto está claro que no es lo mismo. Y además con una diferencia muy importante en el caso del uso terapéutico. Tú tienes una persona, imagínate, por ejemplo, el más fácil de explicar, la morfina, por ejemplo. Tú imagínate que una persona ha tenido un accidente de tráfico, llega al hospital con un dolor brutal, le meten una inyección de morfina. ¿Qué va a hacer la morfina? La morfina va a activar el circuito del placer, sin duda. Pero sobre todo esta persona de un estado de dolor brutal va a encontrar que desaparece el dolor. Desaparece el dolor y además va a sentir placer. Muy bien, no le hace daño el placer. Pero el dolor le desaparece. Entonces esta persona va a relacionar la inyección de morfina que ha recibido con el alivio del dolor. Con el alivio del dolor, no con el placer. El ejemplo del cannabis, por ejemplo. Hoy el cannabis, un derivado del cannabis, se utiliza en España para la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que te produce una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, y un síntoma que produce la esclerosis múltiple es la espasticidad, es decir, los músculos se te contraen de una manera brutal. Imagínate los que hagáis deporte, que tengáis una contractura muscular, lo que duele la contractura. Pues esta contractura muscular multiplicada y que aparece en todo vuestro organismo. Y para esto se da un derivado del cannabis, se da. Entonces, imagínate una persona con esclerosis múltiple que toma el derivado del cannabis. ¿Placer va a tener? Pues sí, va a tener placer. Pero él va a relacionar la administración del cannabis con el alivio de la espasticidad, y del dolor. Y por lo tanto, la persona que le des cannabis para tratar la espasticidad muscular en la esclerosis múltiple, te garantizo que no se va a volver adicto, sin lugar a dudas. Porque va a relacionar la administración de esta sustancia con el alivio de la sintomatología. Incluso, ya digo, drogas tan adictivas como la morfina, si se utilizan de una manera adecuada para combatir el dolor, no tienen por qué generar adicción. Pero claro, es el médico el que sabe cómo y cuándo administrar la droga para combatir los síntomas de una enfermedad. Y esta es la gran diferencia, ¿eh? No, bajo ningún concepto mezcléis uso terapéutico con utilización recreativa. El uso terapéutico, olvidaos de la adicción, no va a causar adicción el uso terapéutico, si se hace de una manera adecuada. El uso recreativo, claro que sí que lo puede causar. ¿Más curiosidades? Sí, aquí. ¿Dejar la droga en seco puede causar un daño mayor que tomar dicha droga? No. Dejar la droga, como tú dices, en seco, de una manera radical, no va a causar un daño, también con una pequeña excepción. Vamos a ver los casos y vamos a ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Todas las drogas producen ese estado de malestar cuando no la consumes. Esto es común a todas. Ahora, hay algunas drogas que además de ese estado de malestar producen lo que se llama un síndrome de abstinencia. ¿Cuál es la diferencia? Síndrome de abstinencia, tú imagínate una persona que consume mucha cocaína, de repente deja de consumir la cocaína, se siente inquieto, se siente mal, pero no tiene síntomas físicos. La droga que produce una abstinencia más brutal, el alcohol. Una persona lleva años consumiendo alcohol, de la noche a la mañana deja de consumir alcohol y tiene un cuadro brutal que se llama un delirium tremens. ¿Os suena el concepto de este delirium tremens? La abstinencia alcohólica es la más aparatosa que hay, ¿eh? Es mucho más incluso que la heroína, ¿eh? Es la abstinencia más brutal. La persona lleva años consumiendo alcohol, deja de consumir alcohol
y empieza, el alcohol, claro, deprime la actividad del cerebro, pues de repente se excita toda la actividad del cerebro y empieza un cuadro de excitación, de nerviosismo, con delirios. La persona empieza, el típico cuadro del delirium tremens son las alucinaciones, alucinaciones de animales. Siempre lo típico del delirium tremens es que ven cómo se empieza a cubrir el cuerpo de insectos y los insectos empiezan a comerse a la persona. Esto es lo que la persona ve en el momento, lo típico del delirium tremens. Imagínate la crisis de pánico que puede tener la persona en este momento, ¿eh? Y el delirium tremens, si no se trata, termina en la muerte. O sea, una persona con una abstinencia alcohólica puede morir. Es la única forma de abstinencia, la única abstinencia física que puede matar a un sujeto, la abstinencia alcohólica. La heroína, el sujeto lo pasa fatal, pero no se muere. Una abstinencia a la heroína no se muere. La tercera droga que causa una abstinencia física es la nicotina. Una persona alguien que haya dejado de fumar, lo pasa fatal los primeros días, con abstinencia física, ¿eh? O sea, realmente tiene una abstinencia física, pero no, tampoco se va a morir por dejar de fumar. Entonces, aquí, la abstinencia física, lo que es el cuadro físico de encontrarse mal, no el cuadro que producen toda la droga, el físico, lo tienes con 3 drogas, que te las he mencionado por orden de importancia: alcohol, heroína y tabaco. Son las 3 que producen abstinencia física. La única abstinencia física que es peligrosa desde un punto de vista vital es la abstinencia física al alcohol. Esta sí es peligrosa, las otras no. Entonces, pero claro, tampoco te interesa, o sea, por eso hoy en día ¿alguien quiere dejar de fumar? Pues mira, el apoyo de fármacos para evitar esta abstinencia física puede venir bien. La persona deja de fumar y en los primeros días no tiene abstinencia física. En el caso de la heroína, obviamente, está muy bien controlado la abstinencia física. En el caso del alcohol, también hay que controlarla. Son los 3 cuadros en los que hay que controlar el cuadro físico. Los otros no tienen cuadro físico. Por lo tanto, con la excepción del alcohol, el resto de sustancias no. Dejar la sustancia no va a causar un mayor problema. En el caso del alcohol, obviamente hay que dejarla, pero con un tratamiento adecuado para evitar este delirium tremens. Sí. A partir de las drogas ilegales, o sea, el tabaco, por ejemplo, te puede volver un poco tonto. O sea, puede reducir tu actividad cerebral. A ver, volverte un poco tonto es disminuir, volverte un poco tonto yo lo entiendo, disminuir tu capacidad intelectual, ¿no? Entonces, a ver, las drogas, vayamos, y me has hecho una pregunta muy concreta, el tabaco. De esto, los efectos de las drogas sobre las capacidades cognitivas, bueno, de esto os hablará María y Laura, os va a hablar un montón del caso del cannabis, pero me has preguntado en el caso del tabaco. El caso del tabaco, ¿qué es lo que va a ocurrir? El caso del tabaco, cuando una persona consume tabaco de una manera aguda, pues mira, el tabaco no va a disminuir la capacidad intelectual, ¿no? Resulta de una manera aguda, ¿eh? O sea, tú imagínate, una persona se fuma tabaco y está haciendo un trabajo intelectual, ¿le va a disminuir su capacidad? No. La respuesta es clara, no le va a disminuir, no le va a disminuir. Ahora, vayamos, si esta persona consume durante años, ¿qué le va a ocurrir? Pues mira, si esta persona consume durante años, además de los cambios a nivel pulmonar, obviamente un cambio a nivel pulmonar es que te va a llegar menos oxígeno. Si te llega menos oxígeno, tu capacidad intelectual va a disminuir. Pero hay otro que me preocupa más. Otro que me preocupa más es que el tabaco va a producir pequeños ateromas. Ateroma, me imagino que no sabéis lo que es, ¿no? Pues ateroma es el vaso sanguíneo con los años, esto pasa a todo el mundo, con los años se van formando como pequeñitas placas en los vasos sanguíneos, pequeñitas placas. Y estas pequeñitas placas, pues mira, a todo el mundo se nos forma, como van pasando los años. Pero si fumamos, estas placas se van a multiplicar y se van a formar mucho antes. Con lo cual, a los vasos sanguíneos le va a llegar menos sangre. Os pongo 2 ejemplos típicos de lo que ocurre si llega menos sangre. Ejemplo típico, obviamente necesitamos sangre para el cerebro. Si necesitamos sangre para el cerebro, pues resulta que si una persona lleva fumando 40 años, pues su capacidad intelectual, la sangre que le llega al cerebro, le va a llegar menos sangre que si no hubiera fumado. Por lo tanto, su capacidad intelectual, pasado 40 años, no va a ser lo mismo que si no hubiera fumado. Esto es una cosa clara, ¿eh? Obviamente unos más y otros menos, ¿eh? Porque siempre hay ejemplos de excepciones, ¿no? Pero unos más y otros menos. Esto, si cogemos 100 personas y analizamos 100 que han fumado y 100 que no han fumado durante 40 años, la cantidad de sangre que le llega al cerebro a los 100 que han fumado es menor. Y el otro ejemplo típico de consecuencia a largo plazo del tabaco, que también insistimos mucho en esto, es, mira, para otro lugar donde va a llegar menos sangre, un tejido periférico,
es en el caso, por ejemplo, de para una relación sexual. Para la erección se requiere que llegue sangre a tejidos periféricos. Pues una persona que durante 40 años ha fumado, su capacidad para tener una erección, por ejemplo, no va a ser la misma que si no hubiera fumado durante 40 años. Esto es así de claro. 40 años fumando, le va a llegar menos sangre no solo al cerebro, sino algo tan básico como la capacidad de erección, por ejemplo, también va a disminuir. Y te podría poner 10.000 ejemplos que a nivel periférico afecta, pero estos son dos ejemplos clarísimos, ¿eh? Capacidad intelectual y capacidad de erección, por ejemplo, o de disfrutar de una relación en el caso de mujer. Lo mismo, pues 40 años fumando, obviamente la capacidad no va a ser la misma. Y es simplemente porque llega menos sangre a nivel periférico. Pero obviamente en agudo, si la persona fuma, en agudo, la persona fuma una vez tabaco, pues ni le va a afectar para nada su capacidad intelectual, ni le va a afectar para nada su capacidad para tener una relación sexual. Pero obviamente si ha llevado 40 años, no es lo mismo. Sí. Que es como más actual, ¿eh? Que hace un tiempo ya que pusieron los cigarritos electrónicos. Sí. Entonces, en teoría te ayuda como a reducir el consumo. Pero si una persona empieza, o sea, no adicta, empieza a fumar con los cigarritos electrónicos, ¿puede crear adicción? Puede crear adicción, sí. Puede crear adicción. El cigarrillo electrónico tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Yo particularmente, o sea, te voy a dar una opinión, y mi opinión es que debería estar regulado de la misma manera que está regulado cualquier otra droga. El cigarrillo electrónico es una droga, tiene nicotina y es una droga, obviamente que lo es. Tiene ventajas con respecto al cigarro normal. Las dos principales ventajas son, primera, que el cigarro normal tiene nicotina, pero tiene también, el cigarrillo este que veis es la perfecta manera de que la nicotina llegue a vuestro cerebro para generar adicción. Está perfectamente estudiado. Ojalá los investigadores básicos tuviéramos la misma capacidad que las tabacaleras para diseñar algo para tratar el tabaquismo, ¿eh? Ellos han diseñado lo perfecto para generar una adicción. Cosas tan básicas como el filtro. Han generado la manera en la que las partículas se forman en la dimensión precisa para que se absorba. Le han añadido una serie de sustancias, unas cosas que se llaman inhibidores de la monoaminosidasa, que potencia el efecto adictivo de la nicotina. O sea, realmente el cigarro es lo perfecto para que la nicotina pueda ejercer su capacidad adictiva en el organismo. Ahora, quien lo ejerce es la nicotina. Por lo tanto, si tú fumas un cigarro electrónico, naturalmente que te puede generar adicción, no tanto como el cigarro normal, pero sí te puede generar adicción. Y obviamente el cigarrillo electrónico no tiene toda una serie de sustancias tóxicas que tiene el cigarro normal. Pero aún así es una fórmula que puede generar adicción y que desde mi punto de vista debería de estar reglamentada. ¿Alguna duda más? Sí, por aquí. Si tomas drogas desde pequeño, ¿te afecta al crecimiento del organismo? Al crecimiento del organismo. Pues mira, algunas sí te lo pueden... sí, no, callaros, por favor. Hay algunas que sí, naturalmente. Te pongo el ejemplo típico. Te pongo el ejemplo típico. El que antes tú me comentabas, el tabaco, por ejemplo. El ejemplo típico, el tabaco. Tú imagínate que tú desde los 13 años estás fumando, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, hablamos antes del problema de los ateromas, de estas plaquitas que se te forman en los vasos sanguíneos. Eso va a ocurrir mucho más adelante, ¿eh? Eso no va a ocurrir cuando tengas 15 ni cuando tengas 17. Pero si fumas, la cantidad de oxígeno que te va a llegar a tu organismo se va a dividir. Se va a dividir, lo podría explicar, pero es muy largo, ¿no? Pero tú tienes una serie de sustancias, en particular una que se llama el CO, que literalmente te elimina los hematíes. Los hematíes están ahí, pero como si estuvieran apagados, no sirven para nada. Por lo tanto, si tú fumas, te va a llegar menos oxígeno. Si te llega menos oxígeno, la actividad de las células disminuye. Y por consiguiente, una persona que fume, su capacidad para desarrollar físicamente su organismo va a estar disminuida porque va a llegar menos oxígeno. Entonces, es el ejemplo típico de droga que disminuye, digamos, la capacidad de crecimiento, de desarrollo físico. El consumo precoz de nicotina. Pero hay otras drogas, por ejemplo, os hablarán del cannabis. El cannabis consumido a edades precoces también altera el desarrollo, sobre todo el desarrollo mental, ¿eh? Porque tú tienes en tu cerebro, ahora lo veréis, un cannabis endógeno. Un cannabis endógeno que es necesario
liberarlo en cada sitio y en cada momento adecuado para que el desarrollo del cerebro sea adecuado. Si lo invades con miles de moléculas de cannabis exógeno, vas a alterar el desarrollo del cerebro. ¿De acuerdo? Pues, ¿alguna pregunta más? Venga, lo dejamos ya para... Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias.